Muy buenas noches, esta es mi presentación sobre las cuatro biomoléculas orgánicas basados en el momento intermedio de la unidad 2 de la célula, presentado por Duvernay Ángel Calle con el código 3133690, presentado a la doctora Diana Carolina Parra de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, Programa Administración en Salud, curso de Biología Celular Molecular 151009, Laura Caldas, octubre de 2018. Continuamos. ¿Qué son las biomoléculas orgánicas? Son moléculas con una estructura a base de carbono y son sintetizadas solo por seres vivos, los cuales las podemos dividir en cuatro grandes grupos. En los grupos encontramos los grupos de carbono o glúcidos, los lípidos, las proteínas y el grupo de ácido nucleico. ¿Qué son los carbohidratos o los glúcidos? Son hidratos de carbono y comúnmente conocidos como azúcar. Están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno, y si son solubles en agua son esenciales para los seres vivos. Casi todos los organismos lo utilizan como materia de reserva porque se constituye que es la forma más primitiva de almacenamiento energético para mantener la vida. En los carbohidratos encontramos las frutas, las verduras, los cereales, los pasteles, las galletas y los embutidos. Las características de los carbohidratos, los glúcidos, podemos decir que son moléculas orgánicas, esenciales para la vida, están compuestos por carbono y oxígeno y hidrógeno, son solubles en agua, almacenan energía y las plantas son las principales portadoras de hidrato de carbono. Esto se debe a que ellas poseen clorofila, un pigmento responsable de captar la luz solar y a partir de allí elaborar la llamada glucosa. Las funciones de los carbohidratos encontramos las funciones energéticas, funciones estructurales, funciones informativas. En las funciones energéticas, los carbohidratos representan en el organismo el combustible de uso inmediato, por término medio, que en el consumo de 1 gramo de carbohidrato nos va a producir a nosotros 4 kilogramos de caloría. En las funciones estructurales nos dice que las paredes celulares de los organismos que las poseen, como las plantas, los hongos y las bacterias, están invariablemente constituidas por hidratos de carbono derivados de esas mismas. ¿Qué nos dice? Que los organismos como las plantas poseen una capa llamada celulosa, que los organismos como las eubacterias poseen una capa llamada peptidoglicano, y que los exoesqueletos y los artrópodos también poseen una capa llamada polisacáridos quitina, el cual también las contienen los hongos. En las funciones informativas existen unas interesantísimas funciones ligadas al hidrato de carbono y en particular a los gliconjugados. ¿Qué es lo gliconjugado? Es la unión entre carbohidratos y lípidos o carbohidratos y proteínas. Si hay una conjugación entre carbohidratos y lípidos se va a denominar glicolípidos, y si hay una conjunción entre carbohidratos y proteínas se va a denominar glicoproteínas. De tal manera que en los mismos partes glicérica representa una señal de reconocimiento de superficie. ¿Qué es eso? Que en pocas palabras es la marca de la fábrica cuando se determina una función de informativo. Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos. Los monosacáridos son los glúcidos más sencillos, son los que con más propiedades pueden ser llamados azúcares, por sus características cristalinas, sólidas a temperaturas ambientes, muy solubles, blancos y dulces. Dependiendo de su grupo carbohilo, los monosacáridos pueden ser aldosas o acetosas. También encontramos los glicosidos, son compuestos formados por una monosacáridos o una osa, unidos por un enlace llamado glicosídico a un grupo molecular que no es otro monosacárido y que en este caso se conoce genéricamente como
a glicona, el cual se llamará heterocidos. También tenemos a los oligosacáricos, un número limitado de monosacáridos unidos entre sí por el mismo enlace que habíamos hablado anterior, que era el glicosídico, el cual se llamará oligosacáridos, los cuales pueden estar constituidos por menos de 20 monosacáridos. Y tenemos a los polisacáridos. Son polímeros de monosacáridos unidos a través del mismo enlace glicosídico con grandes polimerizaciones muy altas, más de 20 monosacáridos, que llegan incluso a decenas y miles de moléculas. En eso encontramos las clasificaciones. Seguimos con el segundo grupo de las biomoléculas orgánicas, con los llamados lípidos. ¿Qué son los lípidos? Los lípidos, comúnmente conocidos como las grasas, incluyen un gran número de moléculas que están compuestas por carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno, y se distinguen por sus distintos tipos de solubilidad. Pues su principal característica es común, es la de ser moléculas orgánicas insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos, como el etanol, éter, cloroformo, acetano, entre otros. La característica de los lípidos es que tienen una propiedad biológica llamada hidrofobicidad. Los lípidos adoptan una estructura muy ordenada cuando hay presencia de moléculas de agua para maximizar las interacciones entre las moléculas. También forzan a la molécula hidrofóbica al interior de una estructura de forma de jaula, que reduce también la movilidad de la molécula lípida. Y la presencia del agua esfuerza a la molécula hidrofóbica a interaccionar entre sí a través de la fuerza de corto alcance, que se llamará interacción hidrofóbica. Las funciones de los lípidos son función energética, función estructural y función informática. En la función energética encontramos que la diferencia entre los carbohidratos glúcidos, que era una función entre 1 gramo por 4 kilogramos de calorías, aquí encontramos que esta constituye una reserva de energía mayor, que mientras nosotros consumimos 1 gramo de carbohidrato producido por lípidos, él nos va a generar 10 kilogramos de calorías más. O sea, es el doble. En la función estructural, ¿qué nos dice? En esta interfase se constituye por lípidos de tipo anfipático, ya mencionados, que se autoestructuran formando la bicapa lípida de la membrana plasmática celular. Y en la función informativa, los organismos pluricelulares tienen un sistema de comunicación entre sus órganos y tejidos, como el sistema endocrino, que genera señales químicas para la adaptación de organismos a las diversas circunstancias medioambientales, los cuales se llaman hormonas. En la clasificación de los lípidos encontramos dos grupos, los cuales son saponificables y los insaponificables. Los saponificables son la composición de ácidos grasos, como los simples, donde encontramos las grasas neutras, los triglicéridos, y también encontramos los complejos, como los fosfolípidos y los glucopolipidos. En los insaponificables encontramos las grasas esteroides, como cortisonas, y las grasas como el colesterol HDL y LDL. Entre ellos también tenemos los terpenos, como los carotenia y la vitamina A. Pasando al tercer grupo de las biomoléculas orgánicas, encontramos un grupo importante como son los ácidos nucleicos. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Son moléculas orgánicas que juegan un papel importante en el almacenamiento y transmisión de información genética, que se convierten en ácidos nucleicos llamados ADN y ARN. ¿Qué es el ADN? El ADN es el ácido desoxirribonucleico y el
ARN es el ácido ribonucleico. Son macromoléculas formadas por nucleótidos unidos por enlace. ¿Qué características tienen los ácidos nucleicos? Pues son moléculas gigantes, los cuales van a recibir el nombre de macromoléculas. Son esenciales para todas las células, presentan una estructura espacial bastante compleja y peculiar, y hay dos tipos de ácido nucleico, los cuales los nombramos anteriormente como el ADN y el ARN. Pasando a su clasificación, que habíamos dicho que hay dos tipos de ácido nucleico, los cuales son el ADN y el ARN, donde decimos que el ácido desoxirribonucleico tiene monocaterianos de una hebra en línea y circular y bicaterianos de dos hebras en línea y circular. Los monocaterianos de una hebra en línea los encontramos y los circulares los encontramos en los virus, y los bicaterianos de línea de dos hebras los encontramos en los núcleos de las células eucarióticas, y en los circulares los encontramos en las bacterias, en las mitocondrias y en los cloroplastos. Con la otra clasificación del ARN, los monocaterianos los encontramos en ARN mensajeros de transferencia, en los ribosómicos y nucleolar, y los bicaterianos los encontramos en los virus. ¿Cuáles son las funciones del ácido nucleico? En las funciones del ADN es almacenar y conservar y transmitir la información genética de las células padre a hija, ¿sí? Y en la función del ARN es articular los procesos de expresión de la información genética del ADN en la síntesis de la proteína. Seguimos con el cuarto grupo de biomoléculas orgánicas, como son las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Son también biomoléculas orgánicas que más abundan en los seres vivos. Están compuestos por los siguientes elementos como carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Al igual que los lípidos y los carbohidratos, son macromoléculas formadas por unidades más sencillas conocidas como aminoácidos. Las características de las proteínas es que tienen unas estructuras primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Tienen funciones como biocatalizadoras, de defensa, de transporte, de estructura, de reserva energética también, hormonal y contractil. Y también hacen parte de calorías de 4 kilogramos por 1 gramo. Se dividen en dos tipos de proteínas, en proteínas simples y proteínas conjugadas con otros compuestos. Las proteínas pueden sufrir un proceso llamado desnaturalización, como la cocción de un huevo. Las proteínas están presentes en alimentos de origen animal, como las carnes, los huevos, la leche, el pescado, y en vegetales como las soyas y otros legumbres, los cereales y los frutos secos. Otra característica importante de las proteínas es que si faltan proteínas puede producir trastornos de enfermedades como la anemia, pérdida del peso, cicatrización de herida y desmayo, entre otras. Pero cuando hay mucha carga de proteína, el exceso de proteína también puede producir alteraciones en el pH del organismo, como aumentar de peso, o sea, aumentar el metabolismo, tener funciones hepáticas y renales, etc. Las proteínas de origen animal son las de alto valor biológico que los vegetales. ¿Por qué? Porque ellas aportan más aminoácidos esenciales. Entre las funciones de las proteínas encontramos a los biocatalizadores, que son unas enzimas, son las condiciones necesarias y suficientes para la totalidad del metabolismo.
La gran mayoría de las reacciones metabólicas tienen lugar gracias a la presencia de un catalizador de naturaleza proteica específico para cada reacción. Otra función es compuesto de defensa. ¿Por qué el compuesto de defensa? Encontramos que las inmunoglobulinas, por ejemplo, son proteínas que nos ayudan a combatir enfermedades infecciosas en función de defensa. Encontramos también la función de transportadores, bien sea para llevar una molécula hidrofóbica a través de un medio acuoso, como el oxígeno, a los lípidos a través de la sangre, o bien para transportar moléculas polares en medio de hidrofóbicos, cualquier molécula polar a través de una membrana plasmática de la célula. Otra función es la estructural o sostén. Son proteínas importantes en la piel, como el colágeno y la elastina, la queratina en el cabello, que corresponde a este tipo de función. Una función de reserva, la albumina del huevo y la caseína de la leche son típicas proteínas de reserva. También encontramos la función hormonal. Actúan a baja concentración, pero resultan esenciales. Una proteína muy importante perteneciente a este grupo de insulina que regula los niveles de glucosa en sangre. Y la función contráctil son algunas proteínas como la miosina o la actina, gobiernan los movimientos de contracción, por ejemplo, el del músculo. Queridos compañeros, esta fue mi presentación en PowerPoint de las grandes 4 biomoléculas conocidas como los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas. Muchas gracias, buenas noches.